día más en su casa para poder ser instruidos en su palabra. Y muchas religiones y mitologías a través del tiempo han sido usadas por el enemigo para poder imitar el nacimiento o falsificar el nacimiento del Hijo de Dios. Y en esta ocasión, por ejemplo, podemos ver que un teólogo escocés llamado Alexander Hislop, en el año de 1853, en su libro Las dos Babilonias, dice que Tamuz, el dios de Babilonia, fue concebido de forma sobrenatural en la sacerdotisa Semiramis a través de un rayo del sol y no de una unión física. También, según la tradición budista, creen que Buda fue concebido milagrosamente en el vientre de su madre por un elefante blanco. Incluso un historiador griego, Plutarco, en el siglo I y II, en su obra Vidas Paralelas, dice o escribe que Alejandro Magno tuvo origen divino o un origen milagroso. Entonces, durante todo el tiempo, el enemigo siempre ha sido un falsificador, queriendo desvirtuar la obra de Dios, la obra de la redención. Entonces, pero por sobre todo, también la Biblia habla sobre algunos nacimientos asombrosos, como es el caso de Esaú, el caso de Isaac, de una madre que no podía tener hijos, y Juan el Bautista también, pero ninguno de esos casos se compara al nacimiento del Hijo de Dios, ninguno de ellos. Entonces, desde que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos nacemos en pecado. Y desde ese tiempo el Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, habla sobre una redención. Y como todos los seres humanos nacemos pecadores, también el apóstol Pablo en Romanos dice de que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y se apartaron, ya no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cometieron pasiones vergonzosas, dice, hombres con hombre y mujer con mujer. Todos, la verdad, no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces Dios tuvo a bien, en su propósito divino, enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Y es por esta razón que el día de hoy vamos a estar hablando sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Quiero aclarar algo importante. Mateo, cuando escribió este libro, en el capítulo 1, quiere que sus lectores sepan de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es que vemos del versículo 1 una genealogía que dice genealogía de Jesucristo, y comienza a presentar una genealogía bien detallada para demostrar el derecho legal y profético, lo que estuvo predicando el domingo pasado el pastor Luis. Además de eso, de demostrar quién es Jesús, también quiere enfatizar o demostrar el nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra. Y es por eso que vemos del versículo, o estaremos estudiando ahora el versículo 18 en adelante, y nosotros vemos ahí como título que dice
en el capítulo 2, nacimiento de Jesucristo. Ya Mateo demostró la genealogía de Jesucristo. Ahora él demuestra el nacimiento de Jesucristo como hijo de Dios. Quiero que me acompañen a orar. Padre Celestial, gracias te doy por la oportunidad que tú me das de poder llevar tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu sea obrando en cada uno de nuestros corazones y ayudándonos, Señor, también para poder tener reverencia a tu palabra y hacerlo, Señor, con precisión, como dice, y que también de parte de mis hermanos pueda haber reverencia, Señor. Que podamos ser buena tierra, oh Dios, donde tu palabra pueda dar fruto, oh Dios, germinar y dar fruto. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido, Dios. Amén. Amén. Vamos a darle lectura al capítulo 1, San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Bueno, en esta porción bíblica, Mateo nos muestra 4 acciones en el nacimiento del Hijo de Dios acá en la tierra. El nacimiento del Hijo de Dios en la tierra, para que su iglesia disfrute la salvación de sus pecados. 4 acciones. Y la primera acción que Mateo nos muestra es que fue concebido en una virgen por cumplimiento divino. Fue concebido en una virgen por cumplimiento divino. Y eso lo encontramos en el versículo 18, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, que esta mujer era una virgen. La pregunta sería: ¿por qué tenía que nacer de una virgen? Hay varias razones. Según la teología, bueno, primero es porque tenía que salvar a su pueblo de su pecado, como lo dice ahí. Pero según la teología, el nacimiento del Hijo de Dios a través de una virgen se considera un evento fundamental para la redención del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios está demostrando que la salvación vendría así como Él lo había prometido en Génesis 3:15, que dice: de la simiente de la mujer. Dios está demostrando que Él, que Jesucristo, es el Hijo de Dios, o es Dios mismo. Por eso es que dice que es concebido por el Espíritu Santo. Como dice en Lucas capítulo 1, versículo 35.
Dice así: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios está obrando y está demostrando que ese niño que iba a nacer era el Hijo de Dios y era Dios mismo. En el Antiguo Testamento a nadie se le podía decir Hijo de Dios, sino solamente al Mesías. Y además está demostrando que este Hijo de Dios, nacido aquí en la tierra, iba a ser también completamente humano. Por eso es que fue concebido en el vientre de María, de un ser humano, de una persona igual que nosotros, lo único que tenía temor también. Entonces, él fue humano porque también fue amamantado al igual que todos los niños. En cierta ocasión Jesucristo iba y una mujer le dice: bienaventurados los pechos que te dieron de amamantarles. Y él le respondió: pero más aventurados son los que escuchan mi palabra y la ponen por obra. Él no negó ser amamantado, haber sido amamantado. Él fue humano también porque poseía cuerpo humano, mente humana. Cuando él fue llevado al Calvario, fue azotado, él sangró. Y también dice en Isaías que el cuerpo de él fue molido por nuestros pecados. Él tuvo emociones, él lloró, y no solo una ocasión. Dice que su sudor, también eran como gotas de sangre, y lloró en la tumba de Lázaro. Él era humano. Todas esas porciones que la palabra del Señor nos habla están demostrando que Jesucristo era humano y también era completamente Dios. ¿Por qué fue completamente Dios? Porque fue sin pecado. No había corrupción en él como lo hay en nosotros y en todos los seres humanos, que nacimos corruptos. Ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Lucas 4:13 dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué? Porque no pudo hacerlo caer en pecado. Más adelante, al igual en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 29, él dijo: estoy haciendo siempre lo que le agrada. O sea, refiriéndose a Dios. En el 8:46 dice, hablando con los fariseos que estaban molestando por ahí, perturbándole siempre, le dice: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Nadie. Juan es muy explícito al declarar de que Jesús era alguien que no tenía pecado. Y el único que no tiene pecado es Dios. Entonces Jesucristo es Dios también. Y eso pues es una bendición para todos nosotros, porque Él fue el que vino a dar su vida por su pueblo, por su iglesia. Entonces nacería de una virgen porque Dios así lo había prometido, según el libro también de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Lo que estuvimos estudiando anteriormente, ¿verdad? Y dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios así lo había prometido. Él es totalmente hombre, fue totalmente hombre y fue también totalmente Dios. Entonces,
volviendo al libro de Mateo, dice ahí que estando desposada, o sea, María, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estando desposada, o sea, estaba comprometida en matrimonio con José. Y según la costumbre judía, el compromiso matrimonial significaba mucho más que los compromisos matrimoniales que nosotros tenemos. Para ellos era muy importante, y al cual la humanidad en este tiempo no le está dando el valor que ellos le daban. Entonces, el compromiso matrimonial, según los hebreos, tenía dos etapas. Uno era el compromiso y el otro era la ceremonia de la boda. El compromiso era como un periodo de prueba o una demostración de fidelidad que durante ese tiempo las personas comprometidas tenían muy poca relación o nada, o ninguna. Entonces, entre ellas, la ceremonia es la jupá, lo que se presentaban ahí ante Dios. José y María entonces estaban desposados, o sea, ellos estaban en la primera etapa del matrimonio. Y ellos no habían tenido ninguna intimidad sexual. Y es por eso que dice antes de que se juntasen. Antes de que se juntasen. Mateo nos muestra que la virginidad de María era una muestra de que ella era una mujer piadosa, sensible, sumisa a la voluntad de Dios. Y es por eso que María dijo más adelante: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En Lucas 1:26. Era una mujer temerosa de Dios. Este mismo hecho que estamos viendo aquí en Mateo es el mismo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, sobre el nacimiento de Jesús. Lo escribió Mateo como también lo escribió Lucas. Entonces, el Espíritu Santo le dice: vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No hubo necesario, porque Dios es espíritu, que bajara como un ser humano, sino que el Espíritu de Dios descendió y hizo que María concibiera ese hijo, que naciera ese niño, y ese niño era santo. Entonces, como Cristo o Jesús era humano, como también era Dios, esto se conoce como una, teológicamente, unión hipostática, le dice, que él tenía las dos naturalezas. Si Jesús hubiese sido concebido por José, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido un hombre igual que nosotros. No hubiese podido salvarnos. No hubiera podido salvar a su pueblo de sus pecados. No podría haber dado vida eterna. Entonces, pero debido a que Jesús fue humano y fue Dios, es el único que conocía a Dios y es el único que conoce y conocía al hombre. Entonces Jesús es el único que puede salvar al hombre, porque es el único que no tiene pecado. No poseía la descendencia de Adán pecaminosa. Entonces alguien puede decir, y algunos lo dicen, y María no tenía pecado. Y ahí donde encontramos una teología fallida, que dicen que Jesús, o que María es la madre de Dios, y la presentan como que María no tenía pecado, porque como Jesús no tenía pecado, decía, pues entonces María no es
es sin pecado. Y por eso escuchamos por ahí ese sin pecado concebido. Él. Pero hablan también de María. Es una doctrina católica, pero es una mala aplicación. Nosotros en este tiempo estamos viviendo en tiempos donde con facilidad se rompe cualquier acuerdo. Pero José y María nos demuestran un carácter de lealtad incluso cuando ningún ser humano los ve o los veía. Debemos agradecer que Dios envió a su Hijo a salvar a su pueblo, a salvarlo de sus pecados. Por lo tanto, debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo y cumplir con integridad nuestros compromisos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia, en agradecimiento a Dios por haber enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y cuando nosotros hagamos compromisos, cumplir nuestros compromisos, ya sea como pareja, como hermanos, como amigos, como compañeros de trabajo, en los negocios, aprender a cumplir nuestros compromisos, o ya sea con nuestros vecinos también. Entonces, el segundo punto, o la segunda acción del nacimiento de Jesucristo, que fue aceptado por una intervención divina. Fue aceptado por intervención divina. Dice el versículo 19: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José aceptó ese embarazo de María o ese niño por la intervención divina. La Biblia también no dice quién le contó a José que María estaba embarazada. Él se quiso ir, huyó, y cuando él iba, el ángel del Señor se le apareció en sueño, o él quiso irse. Según la Biblia, José fue considerado también el marido de María. Por eso dice ahí, José su marido. Y todavía no habían tenido relación sexual. Pero de acuerdo a los hebreos, cuando estaba comprometida ya estaba acordado, ya era considerado su marido. Por eso es que dice José su marido. Y a María la presenta como la mujer de José. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 1, versículo 2, Lucas 2:5, perdón. Dice así: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él. La Biblia presenta a María como la mujer de José. Y porque estaba ya encinta. Recordemos que el matrimonio hebreo consta de dos partes, como le dije: el compromiso y la ceremonia. Por eso es que se consideraba ya el marido. Además dice el versículo 19 aquí que José es su marido. Entonces él era un hombre justo que no quería infamarla, y él quiso irse, dejarla secretamente. Dejarla, esa palabra, según el hebreo, es un término que se usaba para decir divorcio, divorciarse, apolúo. Él quiso dejarla, quiso divorciarse secretamente.
Y en ese momento fue que el ángel le habló en sueño. Como quien dice, antes de que vayas a cometer un error, el ángel, Dios vino y habló en sueño con él para detenerlo. Entonces, él sabía que estaba embarazada. Como le dije anteriormente, a lo mejor ella le había dicho. Y que ese embarazo no era de él. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido con nosotros? No hubiéramos pensado que había sido el Espíritu Santo. Me la pegó, dice en Nicaragua. ¿Sí? Entonces, normalmente, humanamente, él se sintió mal. Yo estoy cumpliendo y ella no me está cumpliendo. Pero como él la amaba, él sabía que eso iba a causar daño. Si él la difamaba, esa mujer iba a ser apedreada. Y tal vez posiblemente, quizás él, porque hayan dicho, él se embarazó y no se hace cargo. Entonces, él quiso. También en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 23, capítulo 22, versículo 23, 24, dice: si hubiese una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallase en la ciudad y se acostase con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Ese es un caso cuando una muchacha está comprometida y alguien llegaba y abusaba de ella y ella se quedó también en secreto, o sea, guardó aquello o no gritó para que le ayudasen. Entonces, o si le ayudaban y ese también estaba por ahí, lo apedreaban. Entonces él sabía que esa, según la ley, era un problema grande. Y fue en ese momento difícil que él estaba atravesando que el ángel del Señor se le apareció en visión y le dijo que esa era obra del Espíritu Santo, que no, en pocas palabras, que no huyeran, que estuviera con ella, que aceptara a su mujer. No temas recibirle, dice, a María tu mujer en tu casa. Entonces, y la tercera acción del nacimiento del Hijo de Dios es que fue enviado con propósito divino. Fue enviado con propósito divino. No venía a esta tierra para darle la mejor vida hoy aquí en este lugar, sino que venía con un propósito divino. Pero por esa razón el ángel le dice que el propósito principal era ejecutar el plan de redención. Y le dice en el versículo 21: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ahí le dice la razón: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es un propósito divino: salvar a su pueblo de su pecado. ¿Qué significa eso? Que él era el único que podía y traía esa misión: dar vida eterna. Y otro propósito divino era cumplir lo que Dios había anunciado, lo que leímos anteriormente en Isaías 7:14. Dios lo había dicho, Dios lo estaba cumpliendo. Lo que dijo también en Génesis capítulo 3, ahí se estaba cumpliendo. Y la palabra Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Jesús traía la presencia misma de Dios a la tierra. Eso quiere decir Emmanuel.
Ya no sería un Dios distante y que habitaría solo allá en el templo, como ellos pensaban en el Antiguo Testamento, sino que Él estaba demostrando que iba a habitar entre su pueblo y iba a habitar en su pueblo a través del Espíritu Santo, en su pueblo, como lo es en este tiempo. Y el propósito, por sobre todo, también es reconciliar a Dios con el hombre. Jesucristo iba a ser el mediador perfecto, porque Él era hombre y era Dios a la vez. Conocía a Dios y conocía al hombre. Era el mediador perfecto. Como lo dice Timoteo, hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús era el único que podía derribar también toda pared intermedia, toda separación y permitirnos el acceso directo al Padre Celestial. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice así, que Dios, estando en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba con Cristo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, con Él mismo. Ese es el propósito divino. No vino para que tuviéramos mejor vida hoy. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ese es el propósito por el cual Dios envió a nacer a su Hijo al mundo. Debido a que nosotros como seres humanos, todos estábamos o están, la humanidad perdida, inhabitada moralmente, no puede ni acercarse a Dios por sus propios esfuerzos, sino solamente por el sacrificio de Jesucristo. Y qué bendición es poder tener ahora esa oportunidad de poder acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Y Dios nos ha dado la oportunidad también para que podamos acercarnos en oración, podamos pedir perdón por nuestros pecados, poder disfrutar también del perdón de esos pecados. Y si quizás a usted no le gusta orar, no se deleita en la oración, en la adoración a Dios, o hay dos cosas, una, o porque quiere seguir actuando como el mundano, o porque usted todavía no es parte del pueblo de Dios. Sería que podamos examinarnos. Y la cuarta razón o acción de la cual el nacimiento del Hijo de Dios acá en la tierra es porque fue cuidado con instrucción divina. Fue cuidado con instrucción divina. Y lo vemos ahí en el versículo
24 y 25 de San Mateo capítulo 1, 24. Dice así: despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Mientras José dormía, Dios de manera directa le revela lo que tiene que hacer. Y podemos ver un ejemplo en este hombre, un ejemplo de obediencia individual y una obediencia inmediata de parte de José. Porque dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. No anduvo a decir, demostrámelo de otra manera. No dijo, voy a esperar. No dudó, despertando este hombre. Inmediatamente hizo como el ángel del Señor le había dicho. Por eso que José tomó a María y la tomó como esposa, pero la tomó con un respeto a Dios, no la tocó. No tuvo intimidad con ella. José tenía todo el derecho de cumplir el deber conyugal, pero no lo hizo. Le dio más importancia a la venida del Hijo de Dios que a sus propios deseos o derechos maritales. Por eso dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y la palabra conocer indica tener intimidad. Como dice en Génesis que Adán conoció a Eva y dio a luz a su hijo. En esta porción se refiere de igual manera a tener intimidad. Pues dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. José asume una responsabilidad ante Dios poniendo a Jesús el nombre que él le había dicho. Y asume una responsabilidad ante los hombres al asumirlo como que también es su hijo. Y entonces, aunque algunas acciones quizás pueden ser mal entendidas o pueden ser difíciles, solamente por hacer la voluntad de Dios. Dios también a todos nosotros que estamos acá como padre nos ha dado la responsabilidad de proteger la integridad no solo de nuestra mujer, sino también hasta de nuestros hijos. Así como Cristo cuida de su iglesia, así también todo hombre debe cuidar de su esposa. Cuando un hombre creyente respeta u obedece a Dios, va a disfrutar de una unidad familiar y va a disfrutar porque muestra un ejemplo ante Dios y muestra que su prioridad es Dios. Por eso es que encontramos acá que dice que José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y como la Biblia también en otra porción dice de que él era temeroso, era alguien justo, alguien íntegro ante Dios, buscaba de Dios. Él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Bueno, hemos visto 4 acciones en el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra. Y una fue que fue concebido de una virgen por cumplimiento divino.
2, fue aceptado por intervención divina. 3, fue enviado con propósito divino. Y 4, fue cuidado con instrucciones divinas. Jesús nació para ser el Salvador de su pueblo. Jesús nació para estar con su pueblo y en su pueblo al enviar al Espíritu Santo. Obedecer la voluntad de Dios no siempre es fácil. No fue fácil para José aceptar a una mujer que estaba embarazada, pero tampoco fue fácil para María. Imagino al ir a decir ¿cómo le digo a este hombre con quien estoy comprometido? No fue fácil ni para José, ni fue fácil para María. Pero ellos buscaron obedecer la voluntad de Dios. Quizás hay cosas que para usted no van a ser fácil, pero si estamos bajo la voluntad de Dios, hay que hacerla. Necesitamos decirle a Jesucristo que nos ayude a ser más como Él. Imitar, que nos ayude a imitar la prudencia de José. En lugar de reaccionar de manera compulsiva o destructiva cuando alguien nos hace quizás algún daño. Busquemos manejar los asuntos en esta vida con justicia y misericordia. Si alguien está actuando mal, déjelo, y que no sean dos actuando mal. Algunas veces quizás va a tener que enfrentar o pasar situaciones difíciles donde obedecer a Dios no será fácil. Y aunque parezca la situación que no tiene sentido, pero esa es la oportunidad que Dios nos está dando para estar más en comunión con Él. Entonces, a veces, hacer lo correcto no es fácil. Vivir para Cristo no es fácil siempre. O tomar la decisión de seguir a Cristo, para algunas personas que no lo han hecho, quizás no va a ser fácil. Jesucristo mismo dijo, aún los de tu casa pueden ser tus enemigos, tus obstáculos primero. Y Él mismo también dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. José se sacrificó por María. Jesucristo se sacrificó por su pueblo. Sacrifiquémonos nosotros en agradecimiento por lo que Jesucristo hizo por nosotros. El Evangelio de Jesucristo, recuerda, por eso nos llama a tomar nuestra cruz cada día y seguirle sin importar la opinión de los demás. Jóvenes, José les da un ejemplo que se puede tener dominio propio en una relación como pareja, como noviazgo, Espérense hasta el día de su matrimonio. José dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Quiero invitarles ahora. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra y te pido que tu presencia, Señor, nos ayude cada día para poder aprender a ser obedientes, Señor.